Carolina Lopazo, entrenadora desde el 2004 de la ICC de Londres. Nos conocimos en Angra, Brasil, en el 2004, donde se reunió el primer grupo de 12 representantes internacionales alrededor de la figura de Joseph O'Connor. Y Carolina, desde entonces, bien jovencita, ya era un referente de la programación neurolingüística en Sudamérica. Desde entonces tuvimos varios intercambios internacionales y ella pues compartiendo pues toda su sabiduría, toda una gran perspicacia en la sintonía y conexión con los alumnos, haciendo las cosas divertidas, amenas, pero sobre todo con profundidad, con ciencia, con aportación y con un gran sentido humano que siempre ha caracterizado a Carolina. Un placer, de verdad, tenerla hoy aquí con todos nosotros, con ustedes, Carolina Lopazo. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto enorme volver a estar acá con Mauricio. Hemos trabajado en varias oportunidades y es verdad, nos conocemos hace mucho, mucho. Y la verdad que cuando me invitó a participar acá y me contó del grupo que estaban trabajando y de la propuesta, me pareció súper interesante poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias a todos ustedes también estar por ahí, porque hay algo que yo siempre les digo, que todo lo que nosotros sabemos, si ustedes no estuvieran ahí, no tendría ningún sentido de ser. Así que bueno, muchísimas gracias y esta es mi gratitud para ustedes por tomarse este tiempo para poder estar acá escuchando esta clase. Así que bueno, me presento un poquito. La verdad que sí, hace bastante que nos conocemos con Mauricio y realmente hemos trabajado varias veces juntos en México y la verdad que, vuelvo a decirles, para mí sobre todo con un grupo avanzado y con todo lo que ustedes han estado trabajando, poder aportarles mi granito de arena realmente es un honor. Así que bueno, empezamos ya, si quieren, con todo el temario. Y la verdad que cuando me invitaron, Mauricio me dijo, estos son los diferentes ejes en los que trabajamos y lo que tiene que ver con respecto al coaching de equipos especialmente y cómo trabajar en jornadas, para mí siempre fue un reto, porque no hay mucha bibliografía, no hay mucho conocido y hay muchas teorías que cuando uno sale a la práctica no siempre funcionan. Entonces les voy a contar un poco y todo lo que les voy a querer transmitir en esta clase tiene que ver con poder compartirles todo mi conocimiento y todo lo que yo fui aprendiendo a lo largo del camino para poder generar realmente espacios que sean jornadas que impacten y que creen cambios sustentables, porque para mí lo más importante en cualquiera de los espacios que trabajamos no es solamente hacer intervenciones, sino que realmente podamos hacer un impacto sustentable y que pueda ser llevado en el tiempo. Porque hay muchas experiencias que son muy interesantes, pero siempre la pregunta es, bueno, cuando volvemos a los contextos donde todas las estructuras hacen que sigamos haciendo las cosas como estaban antes, ¿cómo hacemos para llevar este aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo entonces para esta clase de hoy? Es poder identificar y también empezar a entender a los sistemas y a los equipos como sistemas naturales y cuáles son esas leyes naturales y cómo poder armar espacios que nos ayudan a fluir de manera natural con respecto a cómo cambiamos, cómo aprendemos, cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. Entonces, de esta manera poder generar diferentes experiencias, que ya vamos a hablar regenerativas y ahora les explicamos por qué regenerativas, en lo que es específicamente en el coaching de equipos, donde realmente podamos generar esos espacios óptimos, donde las personas pueden ser ellos mismos, pueden poder manifestar su identidad y poder realmente aportar sus talentos con respecto al bien común. Como les decía un poco en la presentación Mauricio y Memo en lo que leía, mi historia con respecto al coaching de equipos, con el coaching, ¿cómo llego yo al coaching brevemente? Yo de muy chica tomé estos cursos que son vivenciales y descubrí que mi misión en la vida era poder ser una mejor oportunidad de vida para otras personas. Pero cuando terminé el colegio, cuando hice mi test vocacional, me dio que yo debía ser contadora. Y yo no tengo nada con los contadores, pero he sido el contador más triste sobre la faz de la historia. Y empecé una búsqueda personal con respecto a diferentes herramientas que me permitían a mí poder ayudar a las personas a poder realmente tener mejor una calidad de vida.
Y si ustedes piensan en coaching, en el ámbito que nosotros trabajemos, sea con equipos, sea ámbito organizacional, sea coaching personal, lo que estamos haciendo es dar herramientas para que las personas realmente puedan vivir mejor y tener más bienestar. Así fue que llegó la PNL, el aprendizaje acelerado, dinámica espiral, constelaciones familiares y un montón de cosas. Sin embargo, yo traía una historia también que tenía que ver con los equipos, porque de muy chica yo participaba en lo que en aquel momento se llamaban las jornadas yo fui a un colegio católico, y eran jornadas cristianas, pero en realidad más que de religión tenían que ver cómo podíamos vivir con valores que ayudaran a los otros, cómo podíamos colaborar con la comunidad en la que estábamos, y bueno, durante toda la escuela primaria fui participante, y cuando tuve la edad suficiente empecé a ser líder de esos grupos. Cuando pasé a la escuela secundaria, lo natural fue que siguiera siendo líder de esos grupos, y además empecé a liderar lo que eran los campamentos en la escuela secundaria. Y durante la escuela secundaria hice 2 formaciones, una en campamentismo y recreación y la otra en juego y recreación. Así que yo traía como información de dinámicas, de grupos, manejaba desde muy chicas grupos, y cuando el coaching llega, primero obviamente uno en general suele llegar al acercamiento 1 a 1, y luego empecé con lo que tenía que ver con los equipos. Y ahí me di cuenta, y todos sabemos, que la dinámica es muy distinta a una jornada 1 a 1 que una jornada de equipos, porque en el 1 a 1 estás vos cliente, vos cliente, vos cliente, pero la jornada de equipo sistémicamente es mucho más complejo y necesitas hacer otras cosas. Y ahí empezó mi búsqueda, y puse esta foto porque realmente fue hace unos cuantos años como tratando de empujar una roca hacia arriba, porque encontré diferentes formaciones, pero que no me daban lo que yo estaba buscando. Yo llegué a este negocio absolutamente como metodológica, con una misión en la vida que se veía representada a través de lo que yo hacía. Y me tuve que conformar en profesional negocio, pero sin embargo yo no quería cualquier cosa, yo quería algo que realmente pudiéramos generar un impacto en los equipos. Y así fue que hice 3 formaciones, y el otro día hablábamos con Memo, y le decía, hice formaciones de coaching de equipo en Estados Unidos, sin embargo teóricamente eran maravillosas, pero lo que aprendíamos era hasta a veces inaplicable en un contexto real. O lo que pasaba es que hacías formaciones, ibas y aplicabas, pero después no había manera de aplicar eso que había salido de aprendizaje en esa sala cuando ibas a trabajar en el contexto real. Entonces hice cursos de dinámicas, que también estaban muy buenos, pero no necesariamente te daban cómo hacer para poder realmente tocar en esos espacios donde eran clave, porque cuando yo empecé a estudiar coaching de equipos, te daban 2 días completos, todo un mes de trabajo, otra jornada de 2 días, todo un mes de trabajo, y el cierre era jornada de 2 días. Hoy tenemos suerte si nos dan 4 horas para poder trabajar. Entonces, ¿cómo en el poco tiempo que tenemos poder elegir las mejores dinámicas, las mejores intervenciones, que realmente puedan dar como la piedra, así, ¿no? Como en el clavito exacto para poder llegar a lo que nosotros necesitamos? Y también lo que me pasaba con todas las dinámicas es que te vendían los libros, las pelotitas, todos los props y todas las cosas, pero sin embargo también eso un poco desconectaba a la gente de la experiencia real. Y después otra cosa que estudié que tuvo que ver con diferentes herramientas de reconexión natural, ecopsicología, y hubo algo que yo escuché ahí que a mí me hizo así como, ding, esto, acá hay algo importante. Y que tenía que ver con esta frase que dice que somos sistemas naturales conectados todo el tiempo a estímulos artificiales. Y muchas de las problemáticas que nosotros tenemos es que cuando tenemos un problema salimos a buscar algún tipo de solución artificial que no realmente nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, con una mezcla de estas 3 cosas fue que pude empezar a entender cómo poder crear realmente espacios que sean generativos, que sean regenerativos y que marquen una diferencia para poder después realmente seguir trabajando en el día a día. Y lo que les quiero compartir un poco acá tiene que ver con esta historia y todo lo que aprendí en estos años. Vamos a hacer brevemente un resumen para estar todos en la misma página, que es coaching, equipos y por qué hablamos de regenerativo. Cuando hablamos de coaching, entonces, tenemos procesos que podemos ayudar a personas y equipos a poder llegar al máximo de sus competencias, donde puedan realmente superar sus límites y alcanzar su potencial. Lo que queremos hacer es poder trabajar en diferentes estructuras, pero que lo que nos puedan permitir es no solamente el énfasis en la actividad, o tampoco solo en la relación, sino cómo hacemos para poder generar un cambio regenerativo con respecto a estas 2 cosas que se van a dar constantemente en los equipos. Obviamente siempre con una meta en mente, porque somos un equipo, porque tenemos una meta en común,
y poder utilizar las diferentes metodologías que nos van a permitir generar nuevas estrategias de pensamiento y acción, como cualquier proceso de coaching. Equipos, entonces, tenemos un número de personas, y esto es interesante porque muchas veces cuando salimos a trabajar en jornadas de equipos, sobre todo en las organizaciones, a veces para poder tener el presupuesto y sacar mejor provecho del presupuesto que invierten, te hacen un rejunte de gente. Y siempre un equipo es un número determinado de personas, no es muy grande, con diferentes habilidades complementarias que van a estar comprometidos con un propósito en común y saben que todos pueden contar con todos. Obviamente esto es la mejor teoría. Y tenemos diferentes características. Un equipo tiene que tener un alto sentido de propósito, construido a partir de las fortalezas, una fuerte ética de resultados conjuntos, comunicación abierta, y yo he visto los módulos y ustedes han trabajado profundamente con respecto a esta habilidad de comunicación, y tenemos que entender que cada equipo es un sistema social único, y vamos a empezar a trabajar un poco con esto. Es importante también entender que muchas veces salimos a hacer jornadas de trabajo en equipo cuando realmente estamos trabajando con un grupo. Y como el coaching de equipos está muy de moda, muchas veces intentamos que un grupo se convierta en equipo sin que la necesidad de las interacciones realmente nos lleven a tener que trabajar como con equipo. Podemos utilizar las herramientas seguro, pero tenemos que entender que la dinámica de un grupo, a veces, por ejemplo, trabajamos, bueno, para mí siempre la gran pregunta es si en las ventas son equipos. Acá lo llamamos equipos de venta, pero no necesariamente los vendedores dentro de los equipos son realmente un equipo de ventas, porque los resultados de uno no dependen de los resultados de otro, ni las acciones de uno dependen de los resultados del otro. Y hay veces que, por ejemplo, nos ha pasado trabajando con equipos deportivos, que te dicen, bueno, pero acá son todos estrellitas que en realidad no, en ningún momento les interesa convertirse en equipo. Pero, por ejemplo, hay veces que en administración, cuando trabajas en una organización, naturalmente, generalmente, no son un equipo, son un grupo. Entonces, no necesitamos formar a todos en equipo, perdón, porque muchas veces lo que vamos a trabajar son con grupos. Podemos trabajar igual con las mismas intervenciones, pero entendiendo que la dinámica y el final de las jornadas van a ser absolutamente diferentes. Y tenemos que entender que cuando trabajamos con equipos, sistémicamente, obviamente las intervenciones son muchísimo más complejas, porque lo que sucede es que al darse más interacciones, tenemos muchos más elementos con los que vamos a trabajar. Entonces, eso lo que nos va a hacer es tener que diseñar y trabajar y tener muchísimo más enfoque con ciertas cosas. ¿Por qué entonces hablamos de coaching regenerativo? Y empezamos con la primera parte de la palabra, que es generativo. ¿Qué significa generativo? Es algo que es capaz de producir o hacer que algo se desarrolle. Y la verdad que la mayoría de los programas de coaching van a ser generativos, porque nuestros clientes o nuestros equipos se van a desarrollar, van a poder crecer y les vamos a dar herramientas. Sin embargo, lo que vamos a buscar con los procesos de coaching de equipos regenerativos es que ese sistema pueda realmente generar como un salto cuántico. Regenerativo, ¿qué significa regenerativo? Significa poder experimentar o poder causar que se experimente una renovación o una vigorización, aquí dice moral, espiritual o física, luego de haber enfrentado un reto o de que algo se hubiera roto, o de estar inactivo, de haber estado como pasivo. Entonces lo que buscamos es que los procesos de coaching sean no solamente de desarrollo, sino que se generen nuevas estrategias para que ese sistema pueda dar ese salto de evolución, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las cosas que necesitamos tener en cuenta al momento de generar una experiencia de aprendizaje? Pero no es solamente de aprendizaje, porque lo que buscamos es que los miembros de ese equipo y ese equipo como sistema único, que no sea como, vieron, como un círculo así como en chato, sino lo que yo siempre digo es que obviamente siempre vamos a volver al inicio, pero que sea un círculo, que sea una espiral ascendente, que cuando volvemos al inicio, que todo se volvió a poner en orden, seamos mucho más sabios, tengamos mucho más recursos y estemos mucho más evolucionados. Algo importante, si me acelero, porque yo cuando hablo de las cosas que me apasionan, me acelero. Si me acelero, me avisan si me pongo a hablar demasiado rápido o uso algún término que es medio raro. Entonces,
hoy vamos a empezar a ver cuáles son todas estas cosas que necesitamos tener en cuenta al momento de que vamos a generar una experiencia de aprendizaje para ese sistema único con el que estamos trabajando. Ustedes han visto todo lo que hay que hacer previo, así que todo eso no lo vamos a ver. Pero sí lo que les quiero compartir es las diferentes cosas que yo encontré que necesitamos tener en cuenta y prestar muchísima atención, ¿alguien habló? Al momento de empezar a trabajar con un equipo. Primero lo que necesitamos entender es que ese equipo es un sistema. Cualquier equipo, cualquier persona con la que trabajemos, porque esto también es para los procesos de coaching uno a uno, lo que necesitamos entender cómo se genera el cambio dentro de un sistema. Y a nosotros cuando nos llaman como profesionales, como la mejor persona para poder trabajar con ese equipo, nos llaman porque ese sistema hay algo que no está funcionando y que necesitan que cambie. Pero ese sistema está estable. Ese sistema funciona, porque si no funciona ya lo hubieran desarmado y hubieran echado a todas las personas que están en el sistema. Lo que pasa es que esa estabilidad no es funcional para con respecto a los resultados que queremos alcanzar. Entonces, ¿está mal? No. ¿Quizás se alcanzan los resultados? Sí, pero a veces el esfuerzo, o a veces los recursos, o a veces lo que lleva para poder alcanzar los resultados es realmente muchísimo, y además lo que pasa es que también vemos que si se siguen haciendo las cosas como se siguen, en el corto plazo algo no va a funcionar. Entonces tenemos un sistema que tiene estabilidad, pero que no funciona como se espera. Nosotros hacemos algún tipo de intervención, ya sea cualquiera, piensen, en un proceso de coaching uno a uno, si una persona empieza a hacer cosas que antes no venía haciendo como tarea, uno rompe la estabilidad, porque empezás a hacer cosas distintas, y variables que no manejás, y tenés resultados que antes no tenías. En un equipo es exactamente lo mismo, pero piensen que cualquier sistema, cuantos más elementos tiene, más reglas va a tener, más son las diferentes variables que se van a tener que manejar. Entonces, cualquier intervención que hacemos en un sistema que tiene muchos elementos va a generar esta inestabilidad. Y cuantos más elementos tiene, más inestabilidad se va a generar. Entonces, hacemos algún tipo de intervención, ese sistema entra en inestabilidad y es nuestra obligación como facilitadores darles las herramientas y los recursos para que puedan volver a entrar en estabilidad. Y que esa estabilidad tenga que ver con lo que se estaba buscando con respecto a que ese sistema pueda lograr los resultados que se esperaban y con lo que podemos decir que sea funcional con respecto a lo que se esperaba, como estado actual y estado deseado. Muchas veces vemos que hay intervenciones que lo que hacen es, se genera la intervención, el sistema entra en crisis, se pone inestable y no se les dan las herramientas. O les dicen, bueno, salí a buscar las herramientas. Y piensen que cuando el sistema está inestable, no está en un momento floreciendo de recursos. Entonces ahí es nuestra obligación como facilitadores de ese proceso de poder darle todas las herramientas para que puedan ingresar en la nueva estabilidad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un sistema entra en crisis o en inestabilidad y no se obtienen los recursos que se esperaban? El sistema va a volver a lo anterior. Y esto pasa muchas veces con ciertas intervenciones que se hacen, que te llevan a toda la gente, no sé, ¿viste? Vamos todos a supervivencia. Te meten así y es una intervención que te genera una disrupción increíble. Claro, nadie sabía, todos, ¿viste? Nos dejaron con una mochila en el medio de la nada, con sin comida y con media carpa, y somos 25, ¿y cómo hacemos para estar todos acá? Pero si no te dan las herramientas, piensen que frente a la inestabilidad volvemos a los patrones conocidos. Entonces se afianza los patrones disfuncionales. Y además vamos a la parte del cerebro, que es la parte más primitiva, que es el reptílico, y entonces entramos a absoluta supervivencia. Entonces no podemos hablar de una experiencia de desarrollo, de evolución, de aprendizaje, sino tenemos enseguida las herramientas para brindarles para que puedan volver a la estabilidad. Pensemos que un sistema es como una esponja. ¿Una esponja se dice igual? Sí. ¿Sí? ¿Una esponja? Y hay cierta cantidad de agua que una esponja puede absorber. Si yo le pongo demasiada agua, el agua va a caer. Y un sistema también hay cierta cantidad de impacto que puede recibir.
Y eso es importantísimo que tengamos en cuenta, porque a veces ingresamos y generamos una disrupción muy grande y el sistema todavía no está listo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es generar disrupciones para que se genere una inestabilidad, darle el recurso, vuelve a estabilidad, podemos, aprendimos, lo absorbimos, lo hicimos propio, otra inestabilidad. Y tenemos que ir creciendo con respecto a la inestabilidad que le generamos según la cantidad de recursos. Y eso va a depender mucho también de los recursos que ese sistema trae y todas las creencias, todas las reglas que trae con respecto al cambio, cuán flexibles son. Una de las leyes sistémicas dice que los sistemas que tienen mayor cantidad de flexibilidad y mayores opciones son los que van a dominar y los que van a subsistir. Entonces, también poder ver cuán receptivo y cuántos recursos tiene es algo es imprescindible al trabajar con los equipos, porque por ahí tenemos un enlatado. Yo no soy muy amiga de los enlatados, porque el enlatado toma como que todos los sistemas son iguales y no tenemos como esa idea de ver cómo tenemos que ir haciendo ese de a poco para que ese sistema pueda ir adaptándose y absorber y realmente aprender. Porque no podemos hablar, y todos conocemos la pirámide de Maslow, de autorrealización cuando ponemos al grupo en supervivencia porque no saben si ese sistema ni siquiera con la intervención tan fuerte que yo hice va a poder subsistir. ¿Cuáles son para mí los factores de éxito para poder armar programas que vayan a funcionar y que realmente hagan esto, que ese sistema pueda crecer? Porque no queremos que un sistema se destruya o se cierre. Porque también si generamos intervenciones que son demasiado disruptivas, lo que puede pasar es que ese sistema se cierra y además lo que logramos es que se refuerce la creencia de que el cambio no es posible, porque van a volver a los patrones anteriores, entonces no se podía cambiar. Lo primero que vamos a trabajar entonces es entender cuáles son esas dimensiones sistémicas con respecto al cambio. Y tenemos que entender que los sistemas tienen diferentes tipos de apertura, y esto tiene que ver con la evolución y con el momento en el que ese equipo está, porque en este momento puede ser un sistema cerrado y dentro de 6 meses no. Tenemos sistemas cerrados, que estos sistemas, sobre todo en los procesos 1 a 1, es que te dicen, me mandó mi mujer para que venga el proceso de coaching. Digo, si vos querés hacer coaching, no, pero yo tendría que hacer coaching por mi mujer o alguien me dijo que yo tendría que hacer coaching. Un sistema cerrado es un sistema que por ahí percibe que necesita cambiar, pero no tiene realmente necesidad. Y no tiene tampoco interés en cambiar. Puede bajar el dios del coaching de equipos y te hace la mejor intervención y ese sistema no va a cambiar nunca porque no tiene ni necesidad ni tiene intención de cambio. Muchas veces pasa en las organizaciones que te llaman y cuando vos te pones a hablar con ellos te das cuenta que es como esta frase tan trillada, pero que todo cambie para que nada cambie. Y no hay cultura, no hay estructuras que apoyen el cambio. Entonces no hay manera de uno poder hacer un proceso y que ese proceso funcione. El otro día hablaba con un alumno y me decía, me gusta, estamos en la certificación de coaching 1 a 1, me dice, me gusta esta modalidad de coaching, dice, porque yo me la paso, todos saben lo que es el dulce de leche. Me dice, me la paso, nosotros tenemos una frase acá en Argentina que dice, me la paso remando en dulce de leche. Como remar en leche condensada, ¿vieron? Es como imposible remar ahí. Y ella me dice, yo me la pasaba remando en dulce de leche tratando de sacar adelante y me di cuenta que hay clientes y hay organizaciones que dicen que quieren cambiar pero realmente no lo quieren. Después tenemos sistemas semiabiertos y estos son el 99% de los clientes que nos van a llegar. Son personas o equipos que se dan cuenta que necesitan cambiar, pero que no tienen la menor idea cómo hacerlo, por eso nos necesitan, porque si supieran cómo cambiar, ninguno de nosotros tendría trabajo. Pero el proceso de ayudarlos al cambio es más importante y nos lleva porque no saben qué hacer, saben que como están, si siguen así, en algún momento algo no va a funcionar, pero no tienen mucha idea a veces ni siquiera qué es lo que necesitan o a dónde quieren ir. Saben que el estado actual no los acompaña para poder seguir evolucionando. Y para mí son como los clientes maravillosos, pero son como el 0,01% de los clientes, y en general es gente que por ahí son colegas o gente que tiene mucho trabajo, y viste gente que te llama y te dice, yo quiero escribir un libro, pero estoy como un poco trabado y necesitan 2 o 3 sesiones como para que se encaminen. Y esto es importantísimo, porque muchas veces nos metemos en tareas titánicas de tratar de cambiar o de tratar de demostrar, y necesitamos entender si la cultura
sobre todo cuando trabajamos en equipos, si la cultura de esa organización o empresa apoya el cambio o es un sistema que solamente tiene la necesidad intelectual de cambiar, pero no hay un cambio real. Porque vuelvo a decir, para mí, yo prefiero perder clientes, pero para mí es más peligroso generar expectativas que no se van a cumplir o generar, reforzar cosas limitantes con respecto al cambio y la evolución que decir, dejo a este cliente porque prefiero no meterme en tareas titánicas con respecto a responsabilidades que a mí no me competen como coach, porque ese equipo va a tener que hacer cosas que a mí me exceden. Y después entender la flexibilidad que tiene el sistema. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Tenemos que entender cuáles son esos preceptos que van a regular las interacciones. Y yo estuve viendo que ustedes estuvieron trabajando con estas cosas. ¿Cuáles son las estructuras de la comunicación? ¿Qué cosas están permitidas con respecto a la comunicación? ¿Cuáles son las diferentes reglas con respecto a quién crece, cómo crece y cuál es el precio a pagar para crecer? Hay sistemas que, por ejemplo, no permiten crecer. Y a mí me pasó muy interesante porque en una época que estábamos con un proyecto de una empresa mexicana muy grande y que estaban expandiéndose por toda América Latina, estaban comprando muchas empresas que se dedicaban a lo mismo y que de repente empezaron no sabían qué les pasaba, pero lo que los había hecho exitosos no les estaba funcionando más. Y cuando empezamos a hacer una encuesta y empezamos a hacer como diferentes test de personalidad, todos tenían absolutamente el mismo perfil. Y hay una de las leyes sistémicas que dice, los sistemas no pueden evolucionar si no hay variedad. Y piensen cuando las reglas con respecto a la individualidad dentro de un sistema es que todos tenemos que ser iguales. ¿Cómo podemos sobrevivir? Yo pienso siempre culturalmente también. Cuando todos nos tenemos que ver iguales, vestir iguales, pensar igual. La pregunta es cómo podemos sobrevivir hasta psicológicamente dentro de un sistema donde no podemos aportar. Por eso para mí es tan importante esto cuando trabajamos en las jornadas de equipo. Siempre comenzar con algún tipo de actividad que cada uno pueda traer su individualidad. Y luego de la individualidad pasar a la fase de equipos. Podemos hacer, por ejemplo, trabajar con esto como el escudo de familia y que después con todos los escudos se haga un escudo del equipo. O yo trabajo mucho en la naturaleza con los equipos, que cada uno salga a buscar algo que represente su identidad y después entre todos con eso hacen como la estatua del equipo, un tótem del equipo. Pero la pregunta siempre es esto, si no generamos un sistema donde la individualidad está bien vista y donde la individualidad se celebra, ¿cómo podemos hacer que ese sea un sistema que crezca y prospere si no hay creatividad, si no hay posibilidad de interactuar, si no hay posibilidad de poder crear cosas nuevas a partir de lo que todos tienen diferente para poder aportar a ese sistema? Lo segundo que tenemos tienen que ver con las competencias que traccionan al cambio. Y para mí cuando yo entendí esto fue fundamental al momento de poder decidir cómo trabajar y con qué trabajar. Estas competencias que traccionan al cambio tienen que ver con cuáles son esas competencias que en ese tipo de sistemas en el que nosotros trabajamos, y esto es importante porque si uno trabaja con familias, estas competencias van a ser diferentes que si uno trabaja con equipos deportivos, si uno trabaja con equipos de ejecutivos. Pero son estos estados, hacia lo que los sistemas vivos necesitan acercarse para poder evolucionar. Son los que van a determinar el orden y el funcionamiento de los equipos. Y van a ser el contexto, cuando hablamos de pensamiento sistémico, hablamos de paisaje, que va a determinar cuáles son esos patrones adecuados de interacción para ese equipo determinado. ¿Cuáles son en general los patrones que hemos encontrado más allá de, excepto familias, todos los otros tipos de equipos tienen como estas competencias que son características y son hasta podríamos decir como arquetípicas que se comparten? Uno es liderazgo. Y siempre que nosotros trabajamos liderazgo separado primero en liderazgo personal, con respecto a encontrar la misión, la visión, el propósito y cómo eso va a aportar mis talentos para con ese equipo. Y también porque si uno no se puede liderar a sí mismo y no sabe dónde uno va a sí mismo, es muy difícil liderar un equipo. Y luego liderazgo de equipos. La segunda es enfoque en metas. Somos un equipo porque tenemos una meta en común y que necesitamos alcanzar en un tiempo determinado. Comunicación, confianza, cooperación y sinergia y resolución creativa de retos. Esto tiene que ver con el poder
crear nuevas soluciones a cosas que nos vienen sucediendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con respecto a esto que hablábamos de las competencias que son las que van a traccionar este cambio? Volvemos a lo que veíamos antes de cómo cambian los equipos. Tenemos un equipo que es estable pero no funcional, y ahora vamos a entender por qué es estable. Porque quizás, hay una o dos de estas competencias que son las que no están funcionando bien. Pero todas las otras, mal que mal funcionan, entonces hacen que ese equipo tenga estabilidad. Y en general nos llaman porque los equipos tienen algún tipo de problemas en alguno de estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a buscar cuáles son estas competencias de apalancamiento. ¿Cuáles son esas 2, 3 como mucho competencias que cuando las trabajamos, las otras van a ser más fáciles de resolver? Si no hay confianza, es muy difícil que haya cooperación y sinergia. Si no hay comunicación, es muy difícil que pueda haber confianza. Entonces lo que vamos a buscar con respecto a los problemas que nos cuentan que tiene este equipo, es cuáles son esas competencias que al apalancarlas, al empezar a trabajar con esas, las otras van a poder entonces resolverse mucho más fácil. Y vamos a elegir trabajar en esas. Y luego lo que vamos a hacer es desestabilizar los elementos no funcionales de la competencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar algún tipo de retos, y yo vi que ustedes también trabajan con dinámicas o retos o como los queramos llamar. Porque ¿qué hacen las dinámicas? Las dinámicas hacen que salga exactamente lo mismo que sale en cualquier contexto, pero a través del juego. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Entonces, cuando sucede esto, van a pasar las mismas cosas que pasan en la realidad, y ahí entonces empezamos a encontrar que las cosas no funcionan y les generamos la necesidad de hacer algo distinto, porque en la próxima dinámica o en lo próximo que tengamos que hacer, si se vuelve a repetir esa parte disfuncional con respecto a la competencia, lo que va a suceder es que vamos a seguir obteniendo siempre los mismos malos resultados, y nadie quiere obtener malos resultados. Y luego lo que hacemos cuando encuentran el problema, porque recuerden además que los adultos aprendemos por relevancia, entonces pasamos, por eso para mí también el coaching de equipos en salón, teorizando sobre qué es lo que nos pasa, no funciona, porque cuando teorizamos estamos trabajando por las dudas. Pero cuando encontramos un reto real, cuando tenemos que resolver algo y no podemos, ahí va a ser relevante el aprender. Y los adultos, vuelvo a repetir, aprendemos por relevancia, no aprendemos por si acaso. Los niños aprenden por si acaso, los adultos no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a introducir las nuevas cualidades y que son las que se piden con respecto a ese equipo que necesita trabajarlas, que van a ser más funcionales, que es lo que se espera. Y eso va a empezar a enriquecer al equipo. ¿Cuál es la tercera parte? ¿Dónde se encuentra el problema para poder saber dónde se encuentra la solución? Y aquí están los niveles de aprendizaje, que los ha desarrollado Robert Dill, son los niveles de aprendizaje y cambio. Y aquí es importante entender en dónde se encuentra el problema real de ese equipo. Y brevemente y rápidamente vamos a ver los diferentes niveles. Los niveles van de abajo hacia arriba con respecto al nivel de profundidad que tienen que ver en la experiencia de cada persona. El entorno, que es el entorno físico 100%, y la gente que está en ese entorno, lo que nos va a delimitar tiene que ver con las oportunidades para poder alcanzar nuestras metas o las limitaciones que vamos a tener para poder alcanzar esas metas. El nivel superior, y el entorno responde a la pregunta ¿dónde y cuándo? El nivel superior, que tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con cuáles son las acciones o reacciones que yo tengo en ese entorno para alcanzar la meta. Y aquí lo que empezamos a ver es que cuando yo tengo una meta, esa meta solamente va a tener sentido en un entorno específico, en un entorno exacto, ¿no? Esa meta no va a tener sentido en cualquier entorno. Y esos comportamientos van a tener que ser adecuados para respecto al entorno donde sea la meta, porque no cualquier comportamiento, y los que han trabajado en diferentes organizaciones, los mismos comportamientos en diferentes entornos no son aceptados muchas veces. Las capacidades tienen que ver con estrategias de pensamiento, tienen que ver con estrategias cognitivas y tiene que ver con competencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo necesito pensar para poder accionar como debo accionar en el contexto ese, que es el adecuado para alcanzar esa meta?
Las capacidades tienen que ver con los estados y las emociones, y las capacidades son las que nos van a dar la dirección correcta para poder, vuelvo a decir, a ver qué es lo que tengo que hacer. Luego tenemos el nivel superior, que es valores y creencias. Valores tiene que ver con la pregunta ¿para qué? Y creencias ¿por qué? Los valores van a ser la motivación y las creencias el permiso. Por eso muchas veces encontramos gente que tiene toda la información, que eso es a nivel capacidades, pero lo que le falta es el permiso para poder aplicar toda esa información. ¿Cuántas veces han ido a las empresas? A mí por lo menos acá me lo dicen mucho. Tienen MBAs, tienen PhDs y no pueden entre tres resolver algo simple. Porque el tema no es tener la información o tener la capacidad de haber aprendido esa información. ¿Tengo la motivación para aplicar esa información para alcanzar la meta en el contexto adecuado, haciendo lo que tengo que hacer? ¿O me doy permiso para poder hacerlo? Recuerden que las creencias tienen tres patas: capacidad, habilidad y merecimiento. Y los niveles superiores tienen que ver ya con misión, visión y propósito. Y en general los procesos de coaching, ya sean individuales o de equipos, la pregunta grande que nos hacemos no es qué necesitamos hacer para alcanzar las metas. El tema es en quién nos vamos a convertir cuando estemos siendo exitosos. Y en general no tenemos miedo de ser una versión normal y que no sobresale. El tema es qué me pasa cuando empezamos a ser diferentes, empezamos a ser exitosos. Y ahí es donde también uno debe acompañar mucho a ese proceso. Y la visión sistémica, que Robert la llama espiritual, pero que para mí identidad tiene que ver con mirarse el ombligo y decir quién soy yo, quiénes somos nosotros como equipo. Y sistémico es poder salir del ombligo y decir quién más se va a ver beneficiado sistémicamente cuando nosotros estemos siendo nuestra mejor versión. Y entender los niveles lo que nos va a permitir es entender cuál es el nivel en el que en este momento se está dando el problema con ese equipo. Y recuerden que la solución siempre se encuentra en los niveles superiores, el cambio siempre es por cascada. Entonces, si yo tengo un problema a nivel de competencias, tratar de resolverlo a nivel de competencias nunca me va a generar un impacto. Sí, aprenden las cosas, pero la pregunta es, ¿qué motivación necesitan? ¿Y cuáles son los disparadores para que les van a permitir aplicar eso? Entonces, entender cuál es el nivel en el que se da ese problema nos va a permitir encontrar cuáles son las mejores intervenciones, porque siempre van a ser superiores. Siempre el cambio es de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. Luego lo que tenemos son las etapas de formación de los equipos. Y esto lo hemos visto 1000 veces. Sin embargo, cuando vamos a hacer una jornada, no lo solemos tener en cuenta. Esta es la típica, que es forming, storming, norming, performing, que la vamos a ver en muchos lugares, pero sin embargo no tener en cuenta dónde se encuentra ese equipo en este momento va a hacer que también las intervenciones que elijamos no necesariamente tengan impacto. Porque si nos llegamos a encontrar con un equipo que está en un momento de enfrentamiento, son equipos en los que uno realmente no se los quiere encontrar, porque saben que suele suceder, están en enfrentamiento entre ellos, pero cuando entra un externo que le genera un ruido, entre ellos ahora se amigaron y el enemigo va a ser uno mismo. ¿Les ha pasado en diferentes procesos que cuando están haciendo en algún momento se te ponen todos tipos en contra? Suele pasar después del almuerzo, si es una jornada de un día, que hablaron y empezaron, y te vienen así como con cosas y te dicen, no, porque esto tendría que ser de otra manera. Para mí entender esto fue clave con respecto a, primero, según en qué etapa esté el equipo, vamos a necesitar también dentro de la jornada ayudarlos a poder vivir la mejor parte, digamos, como si fuera la luz y no la sombra, porque también los equipos suelen quedarse como estancados en las sombras de cada una de estas etapas. Y lo que nos suele pasar es que no nos damos cuenta que también necesitamos ayudarlos a empezar a transitar sanamente ese espacio para poder pasar al próximo. Y algunas veces lo que nos sucede es que nos quedamos en ese espacio y sobre todo tenemos un equipo que está en el área de desempeño. ¿Qué es lo que le pasa a un equipo cuando está mucho tiempo en el área de desempeño? ¿Quién me quiere escribir en el chat? Silencio. Para mí es tarde, para ustedes todavía no. Pero entiendo que estamos a principio de mes, de año, pero parece
tiene un bajón, obvio. Y lo que puede pasar es que o se destruye y la gente se empieza a ir del equipo, o se aburren. Entonces, muchas veces caemos con equipos que estaban en desempeño y que lo que necesitamos es generarles un nuevo reto. Para mí es importante esto porque también los equipos dentro de las jornadas que nosotros armemos van a pasar por todas estas etapas. Entonces necesitamos dentro del diseño que nosotros hagamos de nuestra jornada tener todas las etapas. Formación, vamos a tener que ver quiénes son, qué pueden, cada uno que tiene, cuáles son, y cuál es la parte de formación dentro de una jornada. Cuando haces la presentación, cuando te habilita el que es el líder del equipo, cuando presentas los objetivos, cuando haces el icebreaker, cuando se conocen, que ves que se conozcan desde otro lugar que no es el lugar que están normalmente hablando. Después seguramente va a haber enfrentamiento. Pero nosotros en la etapa de formación vamos a haber establecido las reglas. Entonces, en la etapa de enfrentamiento es el momento de sacar las reglas y ver cómo hacemos para que se puedan empezar a aplicar. Cuando llegamos a normalizar, necesitamos después sacarlos en algo que sea como desempeño. Y lo que vamos a necesitar es, por eso hacemos un plan de acción cuando termina la jornada. ¿Cómo vas a aplicar esto para que entonces pueda empezar a funcionar en el mundo real? Entonces, con respecto a la tarea que necesitamos hacer en la etapa de formación, orientar. Con respecto a las relaciones, exploración y dependencia, pero explorarnos desde otros lugares. Por eso están, digamos, interesantes estas cosas de, hablemos de otras cosas de las que no solemos hablar o conozcámonos brevemente desde un lugar que no nos conocemos. En la etapa de enfrentamiento, en realidad, ¿qué es lo que pasa en la etapa de enfrentamiento? Es como el adolescente. Lo que necesita cada uno es decir, yo estoy acá y yo puedo dar esto y no estoy de acuerdo, y que su voz pueda ser vista y encontrada. Entonces necesitamos ver cómo podemos hacer para encuadrar esto y para poder crear ese espacio para que puedan realmente cada uno poner lo que trae y pueda ser visto, porque en realidad en una etapa de enfrentamiento lo que la gente quiere es poder ser vista y poder decir, yo aporto esto y yo tengo esto para poder hacerlo. Obviamente en la normalización lo que necesitamos es generar la cohesión del equipo y que se expresen las diferentes opiniones y haya circuitos comunicacionales para que esto pueda suceder. Y en la etapa de desempeño, poder crear y producir soluciones a los problemas y realmente ya tener una relación que sea funcional con respecto a los roles que cada uno cumple. Y si ustedes piensan cuando vamos haciendo en esto que hablábamos de menor a mayor cuando generamos una jornada, lo que tenemos que ir haciendo es que por más que el equipo se encuentre en uno de estas etapas, ayudarlos a que durante toda la jornada puedan ir pasando, porque van a seguir en esa etapa en el mundo real, pero ya van a haber tenido algún tipo de circuito y algún tipo de conocimiento para poder ir pasando de un lugar al otro. Y ya tienen una experiencia de desempeño, por eso hay veces que uno tiene preparadas ciertas cosas y al final necesitas hacerle algo que lo puedan resolver, porque necesitan llevarse esa victoria de decir, ok, pudimos cumplir con nuestro rol y pudimos terminar algo de manera funcional. ¿Cómo entonces vamos a unir todo esto? Y para mí lo que es importante cuando empezamos a trabajar con respecto a todo esto es que toda esta información la vamos a necesitar ver previa para poder armar esa mejor jornada. Y esa información que nos van a dar ellos, que nos va a dar la organización, y que realmente el poder transitarla y poder traerla y poder ir trabajando con ellos, realmente lo que nos va a permitir es que ellos puedan también trabajar y puedan sentirse que están siendo incluidos para cuando llegan a ese espacio. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para poder crear este tipo de experiencias y que todo eso que vimos antes se vea manifestado en algo real? Porque si no nos quedamos en teoría. Primero, entender cuál es el tipo de experiencia que queremos generar para ese equipo. Después, entender cuál es el tipo de aprendizaje relevante que van a necesitar. ¿Qué tipos de retos necesitamos crearles? Siguiendo un ciclo natural, hasta les diría arquetípico, de cómo las personas cambiamos.